Ahora, ¿cuáles son las plataformas? ¿Ya? Las plataformas son, yo puse aquí, tenemos LinkedIn, Instagram y TikTok. Son como de las más importantes. Facebook también, ¿ya? Pero Facebook es un poco lo que los jóvenes llaman legacy. Es decir, es, en el fondo, si le preguntan a los cabros jóvenes, es Facebook es una red para los viejos. ¿Ya? Entonces va a depender del público al cual quieren ustedes llegar. Si es un público más adulto, probablemente Facebook es una alternativa. Ahora, si es un público más dinámico, más joven, es mejor concentrar los esfuerzos en Instagram, en TikTok o en una de las dos, dependiendo de cuáles sean sus recursos, y por supuesto LinkedIn, que es la red social para la gente que es profesional y quiere llegar a otros profesionales, ¿ya? Entonces, obviamente tenemos LinkedIn, ¿cierto? Que, bueno, es B2B también, pero no solamente puede ser B2C también, ¿ya? Pero la gente que toma, lo que coloco acá, ¿cierto? Más del 80% de la gente que toma decisiones en la empresa está en LinkedIn, es decir, ahí está el público, ¿cierto? En Instagram y TikTok también los vamos a encontrar, pero en LinkedIn es donde seguro están, ¿ya? Entonces no podemos dejar LinkedIn fuera de nuestro pool de redes sociales que vamos a atacar cuando decidamos entrar a este mundo de las redes sociales para vendernos profesionalmente, ¿ya? Por supuesto, como les decía, una plataforma ideal para la gente que hace B2B, dependiendo cuál sea la naturaleza. Quizás ustedes son una empresa y quieren trabajar con otras empresas, obviamente el B2B es la manera de ir, pero quizás están buscando profesionales independientes. En el fondo sería como una especie de B2C, ¿ya? Entonces, el, en, ahora, ¿cuál es el tipo de contenido? En LinkedIn, el contenido, aunque un poco LinkedIn ha ido metamorfoseándose un poco. Ya es, muchas veces uno encuentra gente hablando de cualquier cosa, pero al mismo tiempo uno puede ver en los comentarios y dice, este no es Facebook, este no es Instagram, es como mantengamos la cosa profesional, ¿ya? Entonces, si uno quiere evitarse ese tipo de interacciones que se generan fricción, es mejor mantenerse dentro de ciertos rangos, ¿cierto? O de cierto tipo de contenido. Estamos hablando de contenido educacional, ¿cierto? Generalmente, contenido educacional y de carácter profesional, ¿ya? La cosa más emocional, la cosa más situacional, eso funciona bien, pero en otras redes. LinkedIn quizás, obviamente uno puede en el fondo publicar lo que uno quiera, pero si quiere tener ser percibido, porque todo esto tiene que ver, lo que ya les he dicho varias veces, es un tema de percepción, no es un tema de realidad, es un tema de percepción. Ustedes pueden no ser tan buenos profesionales, pero si se venden bien, la gente va a creer que son los mejores profesionales. Al revés, ustedes pueden ser el mejor profesional, pero si su presencia en Internet no dice eso, entonces la gente no los va a cotizar y probablemente se vayan con el gallo que es más penca, pero que supo mostrar una imagen de profesionalismo. Entonces, no tiene que ver con quién eres, sino con quién proyectas, qué imagen proyectas. Entonces, LinkedIn, contenido educativo, contenido de corte profesional, de nuevo, la interacción con la gente es importante, no solamente las publicaciones propias, sino ir a otras publicaciones de gente. Hay que ver esto de manera estratégica. Probablemente ustedes ya han evaluado, han considerado esto. Es decir, cuando uno está en cualquier red social, uno tiene, si es que tiene sus propias publicaciones, su propio contenido, donde espera que la gente consuma el contenido, pero al mismo tiempo interactúe con él, porque eso hace que el contenido de uno llegue a más gente. Pero al mismo tiempo uno tiene que decir, ok, eso no es suficiente. Yo necesito como que salir de mi casa e ir a la casa de los demás, es decir, a las publicaciones de otra gente y publicar ahí. Interactuar con la gente en sus propias publicaciones, hacerse notar, ¿ya? Es como la otra parte de esto. No solamente es publicar, 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 sino que además interactuar con otras cuentas, que por supuesto tienen que ser, ojalá, cuentas que uno haya seleccionado con algún tipo de criterio estratégico. No es cualquier cuenta, sino cuentas que potencialmente pudieran volverse o clientes de uno o proveedores, dependiendo, ¿cierto? O algún tipo de, si uno quiere, por ejemplo, lo que hablaba yo, si quiero yo enfocarme en los pares, empezar a buscar otros contadores y empezar a publicar o comentar en sus propias publicaciones, porque quiero generar
autoridad, quiero generar que la gente me vea como una figura de autoridad en el mundo de la contabilidad. Entonces voy y publico en las publicaciones de otros contadores. Es bueno también que los pares a uno los vean como una figura, como un referente, ¿ya? Eso también es positivo, es como una externalidad positiva dentro de lo que uno hace, ¿ya? Pero si el objetivo es 100% encontrar clientes, es mejor porque el tiempo es limitado, y los recursos también. Entonces vamos a enfocarnos solamente en encontrar nuevos clientes. Entonces busco, y voy a publicar a empresas que pudieran contratarme y voy a hablar en sus publicaciones y doy mi opinión experta, dependiendo de lo que sea, ¿cierto? O a veces un comentario puede ser más banal, ¿no? No todo tiene que girar en torno a la profesión. Uno puede ir y opinar. En el fondo es mostrarse, interactuar con las personas a un nivel más personal, de repente. Puede ser una opinión personal, profesional, pero también puede ir uno y hacer un comentario que sea, no sé, simpático, o decir, oye, súper bien, está típico que la gente publica encontré trabajo en este otro lado, o no sé, llegué, cumplí un milestone, mi empresa ahora es tal cosa, ah, felicitaciones, oh, qué bien, sin, de nuevo, sin venderse, sino que simplemente interactuando, y que la gente lo empiece a notar. Entonces la gente, si uno tiene la suficiente actividad, uno va a empezar a notarse. Y también la red social le va a empezar a dar más, prioridad a las publicaciones de uno. Entonces no solamente está en el hecho de publicar su propio contenido, sino interactuar con el contenido de los demás, ¿ya? Entonces, LinkedIn es profesional y es mejor mantenerlo en ese reino, en el término de lo profesional. Ahora, Instagram y TikTok son más o menos similares en cómo uno genera contenido y el approach que uno tiene. El TikTok es un poco distinto por el formato que tiene, ¿cierto? Pero ambos podríamos decir que pueden, utilizarse para el tema viral, por ejemplo, para encontrar, tal vez nuevas audiencias, como estamos hablando de un público que es más joven, aunque yo diría que TikTok, especialmente TikTok, es bastante más transversal. Quizás Instagram no tanto, pero TikTok, mi impresión es que TikTok todo el mundo lo consume y son, plataformas que son extremadamente adictivas. Entonces la gente pasa, y además TikTok tiene algo muy interesante, que es, especialmente cuando son cuentas nuevas, y, y en ese sentido es bueno tomarlo en consideración desde un principio. TikTok, cuando uno recién empieza, toma el contenido que uno ha compartido y se lo muestra a una cantidad de gente. Si esta gente inicial, cuando uno no tiene nada, interactúa de manera positiva, la cuenta de inmediato empieza a crecer, que es algo que Instagram no hace. TikTok como que le da un pase a uno. Dice, ok, nadie te conoce, es tu primera publicación, igual se lo voy a mostrar a 200 o 300 cuentas. Y si esta gente reacciona positivamente, entonces vas a ir como, rompiendo como límites, digamos, va a ir pasando de una cantidad a la cual se lo mostramos a una cantidad mayor. Si esta cantidad de mayor gente también reacciona positiva, te va dejando comentarios o comparte las publicaciones, se lo mostramos a más gente y así. Entonces TikTok tiene un potencial de viralización mayor que Instagram. Ahora, TikTok, el problema que tiene es que es más localizado. Es decir, si yo estoy en Chile y yo quisiera, por ejemplo, llegar a un público en Estados Unidos, de manera orgánica eso no va a ocurrir, porque TikTok le muestra el contenido de Chile a la gente en Chile. Instagram, por otro lado, no tiene ese problema. Si yo quiero llegar a público, a audiencias que estén fuera de Chile, por ejemplo, puedo lograrlo. Quizás no es el caso de ustedes, pero es un poco para ilustrar cuáles son las diferencias. Yo ahí coloco, por ejemplo, la cantidad de publicaciones que uno podría ir colocando, semanales. Es una referencia, por supuesto, 4 o 5 publicaciones semanales. No parece tanto, pero cuando uno tiene que hacerla, es harto, especialmente si además tiene que estar trabajando. Entonces, empezar con una o dos es perfectamente razonable, siempre y cuando uno sea constante, que es el otro problema que uno tiene en las redes sociales, que, uno empieza con todas las ganas, y especialmente si uno está solo, empieza con todas las ganas, pero después como que se ve abrumado, porque tiene que estar,
haciendo el contenido, lo tienen que estar editando, colocándole los subtítulos, la imagen, y es trabajo. Es literalmente como tener otro trabajo. Entonces, si uno dice, que voy a hacer 5 publicaciones, no, eso no es sustentable en el tiempo la mayor parte de las veces, especialmente si uno además tiene que hacer su pega de contador. Entonces, o tiene alguien que le haga esa pega, y claro, ahí es más fácil, em, o empieza con una cantidad de publicaciones menores. ¿Ya? Entonces, 1 o 2 publicaciones a la semana está bien, siempre y cuando uno haga 1 o 2 publicaciones todas las semanas. Y después, si uno, ¿sabes qué? Ya en este punto, como que ya le agarré el ritmo a esta cosa, voy a subir a 3 publicaciones. Hay que mantener las 3 publicaciones a la semana. No, no hacer 3 publicaciones en una semana, pasan 2 meses, hago otra publicación porque la red social te olvida. Y todo lo que uno construye en términos de interacciones con otros usuarios muere tan pronto uno deja de interactuar. ¿Ya? Entonces, por eso que es es una herramienta de doble filo, es súper importante, es súper positivo y puede ser potencialmente una fuente constante de negocios, pero requiere constante atención también. Si uno deja botar las redes sociales, se muere todo. Y después hay que literalmente casi empezar de cero a reconstruir todo. Es un trabajo, literalmente es trabajo perdido. Entonces, si uno no es capaz de sustentar una frecuencia de publicaciones alta, porque no tiene tiempo, porque lo está haciendo solo, es mejor tener 1 o 2 semanales, tranquilo, por ejemplo, no sé, lunes y jueves o algo así. Uno puede determinar cuál va a ser la frecuencia de los días en los que va a publicar. Pero en el fondo es, si yo voy a publicar en estos días, voy a publicar en estos días todas las semanas. Y la gente además se acostumbra también a verlo a uno regularmente, ¿ya? Y lo más importante es que el algoritmo entienda que esta persona o esta empresa está constantemente publicando material. Entonces le vamos a ir dando espacio para que llegue a más gente, ¿ya? Ahora, ¿qué tipo de contenido uno puede publicar? No sé, por ejemplo, yo creo que, como decía hace un rato atrás, nosotros somos también usuarios, consumidores de estas redes sociales. Entonces, uno puede saber cuáles son los contenidos que más, como, con los que uno más eh, hace clic, en el fondo, cuáles enganchan más y cuáles menos. Entonces, también ahí la experiencia personal. En este tipo de cosas, eh, sin ser uno técnico, uno también puede tener mucho que decir, porque las redes sociales son parte de la vida de uno. Entonces uno no es tan ajeno, no es tan algo tan extraño como para que uno no pueda decir, en realidad no tengo idea cómo funciona esto. Uno igual sabe cómo funciona, al menos a nivel usuario. Entonces uno puede de alguna manera o construir sus propias campañas, su propio contenido, o comunicarle a la persona o a la empresa que se va a hacer cargo de eso qué es lo que le gustaría ver, cómo le gustaría entregarse. Por ejemplo, estos que se llaman los POP, los puntos de vista como propios, ¿cierto? O, por ejemplo, cuando uno hace, no sé, por ejemplo, red flags de un contador. O sea, ¿no? O, por ejemplo, uno vio la publicación de un contador y va a hacer una reacción. Eso es muy común. Gente que hace reacciones a otras publicaciones y dice, bueno, lo que este contador estaba diciendo es efectivo, pero no es tan así. Entonces, uno puede tomar publicación de otra persona y hacer una reacción sobre esa publicación, ¿ya? O, no sé, ¿cuáles son las diferencias? Un video donde uno hable de diferencias entre un contador tradicional y un contador digital. Sí, obviamente, estos son ejemplos, uno puede construir su propio contenido en función de cuáles son sus objetivos. Pero en el fondo, ese tipo de contenido funciona, porque ya están probados, otra gente los ha utilizado, o en distintas áreas incluso, y funcionan, ¿ya? Ahora, hay una cosa que lo mencioné como la pasada hace un rato atrás, pero está una estrategia que uno tiene que verlo como multiplataforma. Digamos que yo estoy creando contenido, pero no quiero estar creando contenido para TikTok, para Instagram, para Facebook y para LinkedIn, por ejemplo, si esas fueron las redes sociales que voy a utilizar. Entonces, uno puede tomar un mismo tema. Por ejemplo, gastos deducibles para emprendedores, que lo tengo como un ejemplo. Entonces, ya, gastos deducibles para emprendedores. Si yo estoy en LinkedIn, puedo hacer un artículo donde yo hable de casos prácticos, cuál es el marco legal, ¿cierto? Entendiendo cuál es el público y qué se espera de esa red social. Ahora, si estoy en Instagram, puedo hacer un carrusel o puedo hacer
un reel, ¿cierto? Con, por ejemplo, si fuera un carrusel son slides, ¿cierto? Con imágenes que van pasando, con ejemplos visuales de lo mismo, pero ya estoy apelando al aspecto visual, o algún video, o una serie de videos, ¿cierto? Si estoy en Facebook, puedo hacer algo parecido a LinkedIn, puedo hacer un post donde hoy yo vaya explicando de qué se trata esto de los gastos deducibles. Puedo incorporar un testimonio. El lenguaje también es distinto, es un poco más coloquial. Ya no es tan técnico, ya no es tan un corte profesional, ¿cierto? Sigue siendo técnico. Facebook y LinkedIn son muy parecidos en ese sentido, que son redes sociales que se sustentan en texto más que en imágenes. Se pueden acompañar de imágenes, ¿cierto? Pero es más texto acompañado de imágenes. Versus TikTok e Instagram, que son 100% visual, ¿ya? El texto en Instagram y en TikTok son una manera, es complementario a la imagen. Es la imagen o el video la que cuenta la historia, ¿ya? Ahora, si fuera en TikTok, por ejemplo, puede ser un video de, no sé, 15, 30 segundos de 5 gastos que no sabías que puedes deducir, por ejemplo, ¿ya? Entonces, es el mismo tema, pero con una perspectiva distinta para cada una de las redes sociales. Entonces, eso evita que ustedes tengan que estar pensando, ok, hago contenido para LinkedIn, hago contenido para Facebook, hago contenido para Instagram. No, uno puede tomar una temática y adaptarla a cada una de las redes sociales, ¿ya? Eso es importante. Las estrategias multiplataforma funcionan bien porque es eso, ¿no? Evitan que uno esté quemándose el cerebro tratando de ver cómo hago para tener todo este contenido distinto para distintas redes sociales, ¿no? Porque si no voy a tomar esto y voy a subdividirlo. Hoy día, además, tenemos la inteligencia artificial, ChatGPT, Claude, Perplexity y una serie de otras, DeepSeek, que funcionan y que pueden ser un apoyo importante a la hora de generar contenido, especialmente si uno o no se le ocurre o no tiene tiempo. Uno puede ocupar estas herramientas y simplifican grandemente el trabajo de la generación de contenido. Entonces, hoy día, hoy día, de hecho, es más fácil que no sea hace 5 años atrás trabajar las redes sociales y generando contenido, porque para texto, por ejemplo, bueno, imágenes también, pero para texto uno, por ejemplo, puede tener ChatGPT o Claude. Claude es especialmente bueno a la hora de generación de contenido. Es muy bueno. Y uno puede ocupar herramientas visuales como, por ejemplo, em, se me fue el nombre ahora, Midjourney, por ejemplo, que es una de las más conocidas a la hora de generar imágenes, eh, que uno puede incorporar, entonces puede hacer eso si uno se maneja en esos aspectos. La inteligencia artificial hoy en día es una herramienta muy potente a la hora de facilitar la generación de contenido, especialmente cuando uno no tiene demasiado tiempo. Así que es algo que uno debiera tener en consideración, ¿ya? Ahora, ¿cuáles son cuáles son las herramientas que uno puede ocupar? Aquí es esto un poco como me estaba adelantando recién, pero aquí, si yo quiero crear contenido, o si yo quiero encargarle a alguien que me haga esta creación de contenido, que probablemente no, ustedes no van a tener que ver esto, pero si fueran ustedes los que generan contenido y no saben por dónde partir, o sea, ok, ya, voy a hacerme una campaña, voy a empezar a generar contenido porque ya necesito tener presencia, pero ¿cómo? ¿Con qué? Entonces, por ejemplo, si yo voy a utilizar diseño, lo que tengo es diseño y creación, Canva es una herramienta que permite generar videos, imágenes, reels para Instagram, en realidad documentos también, no solamente se circunscribe a la parte visual, uno puede hacer documentos como si fuera como un documento en Word, también puede hacerlo. Y es relativamente sencilla de ocupar. Entonces, tiene muchas cosas que ya están prehechas, tiene elementos que uno puede incorporar a las publicaciones. Por supuesto, como todo tiene una curva de aprendizaje, pero Canva es una herramienta, como hay otras, que uno puede usar para empezar a trabajar la parte de diseño visual, la parte de diseño gráfico, sin ser un diseñador gráfico, sin tener demasiada expertise o sin tener ninguna, porque si uno quiere ocupar Canva, por ejemplo, y tiene un poco de tiempo, se mete a YouTube si no tiene idea de nada. En YouTube va a encontrar videos que explican cómo funciona. Entonces puede usar Canva. Unsplash, Pexels son bancos de imagen, pero también, como hablaba hace un rato atrás, Midjourney o
sitios como ese, donde uno puede generar imágenes, que hoy en día las imágenes que se generan a través de inteligencia artificial son lo suficientemente buenas como para reemplazar estos bancos de imágenes que existen, que por cierto son gratuitos. Uno igual puede pagar, pero tiene una cantidad tremenda de imágenes que son gratuitas que uno puede ocupar sin tener que preocuparse de estar pagando, ¿ya? Entonces, Unsplash y Pexels son este tipo de bancos de imágenes. Pero si uno quiere ocupar inteligencia artificial, hay un montón de soluciones también para eso, ¿ya? Si quiere hacer programación, por ejemplo, si yo quiero generar publicaciones, pero no puedo estar todos los días metiéndome en esta cuestión, así que el fin de semana me voy a sentar y voy a hacer 10 publicaciones, 15 publicaciones para todo el mes. Ya, ¿cómo me aseguro de que estas publicaciones vayan saliendo lunes, miércoles y viernes a las 8, a las 3 y a las 9 de la noche? Hay herramientas que permiten automatizar eso, como por ejemplo Buffer o Meta. Tiene una cosa que se llama el Business Suite, que permite programar las publicaciones, ¿ya? Entonces, si uno tiene el tiempo, no tiene que ser para todo el mes, pero puede ser por la semana. Puede publicar por la semana, entonces todos los fines de semana se sienta uno y dice, ya voy a hacer 3 publicaciones esta semana, o las dos que voy a hacer al principio, pero no tengo que estar los mismos días haciendo la publicación, la puedo hacer el fin de semana o el día que uno quiera, y las deja programadas y luego se olvida, y simplemente van las publicaciones apareciendo, pero uno sí tiene que estar atento a que si hay comentarios uno esté ahí encima, pero la publicación en sí no es necesario que uno esté, ¿ya? Eso es súper importante. Luego análisis y métrica, es decir, si yo estoy haciendo publicaciones, quiero saber qué está pasando con estas publicaciones, porque si uno no tiene información, no puede reaccionar, no puede tomar decisiones informadas si uno no sabe cómo le está yendo con las publicaciones, ¿ya? Entonces, Google Analytics funciona muy bien, especialmente con los sitios web, pero también con las redes sociales y cada uno de las redes sociales tiene sus propios insights, tiene sus propias métricas que uno puede ir revisando, especialmente cuando uno tiene, casi todas las redes sociales tienen una versión business o algo así, donde esas versiones que no son para el usuario que simplemente quiere subir la foto del perro, sino que quiere hacer negocios, entonces la versión para negocios de la red social permite acceder a datos y métricas que le van indicando cómo cada publicación está funcionando, si la gente la está viendo o no, cuánto tiempo, cuánta gente interactúa, en el fondo toda esa información que a uno le sirve para tomar decisiones sobre, esta publicación anduvo súper bien, algo tengo que haber hecho en esta publicación que funcionó, entonces voy a hacer más de esto. Ya voy a postar esta otra, no la vio absolutamente nadie, entonces probablemente no es un contenido que la gente esté interesada. Entonces quizás voy a hacer menos de eso o no voy a hacer más. ¿Ya? Entonces, ese tipo de decisiones uno no las puede tomar si no tiene información para hacerlo. ¿Ya? Y por último, que va asociado con la creación, con el diseño, la creación de contenido, pero que está más asociado al video. eh, de nuevo, estos son solamente ejemplos, hay muchas otras opciones, ¿ya? Pero Loom, por ejemplo, OBS Studio en particular, una solución para crear video muy completa que es 100% gratuita. Es un programa que uno puede bajar no tiene una curva de aprendizaje muy compleja. Y uno puede aprender a hacer videos en un computador de uno y luego subirlo a las redes sociales. Puede hacer clases, puede hacer transmisiones en vivo. Es bastante potente, pero la gracia es que es gratuito, ¿ya? Entonces, todo, por supuesto, todo lo que yo estoy hablando aquí de herramientas, prácticas y todo, requiere dedicarle un poco de tiempo a aprender si es que uno no lo conoce, pero una vez que uno ha hecho, se ha dado el trabajo de aprender, entonces eh, puede sacarle mucho provecho a ese tipo de cosas. Ahora, de nuevo, como ya lo he dicho en tantas oportunidades, si uno no tiene tiempo o no tiene las ganas, siempre puede contratar a alguien o a una empresa que haga esta pega. Pero si uno lo quiere hacer, hay alternativas. Y muchas de esas alternativas o son 100% gratis o tienen un nivel que es gratuito y que le permite hacer cosas hasta cierto punto, ¿ya? Así que es algo que uno debería tener en consideración a la hora de generar, de pensar en empezar a generar contenido. Luego, esto, los KPIs. Si yo estoy haciendo, que un poco está asociado con lo anterior, si estoy haciendo contenido, ¿qué tipo de cosas debería fijarme? ¿Qué tipo de métricas me sirven a mí para yo decir, estoy haciendo un buen trabajo o esta cuestión no está yendo a ninguna parte? ¿Ya? Por ejemplo, las métricas de awareness. Así que yo hago por el lado porque tengo mi pantalla acá al lado. ¿Ya?
eh, awareness, es decir, alcance mensual. ¿Cuántas personas han visto mi contenido? ¿Ya? Impresiones, cuántas veces ha aparecido el contenido, que no es lo mismo. ¿Cuántas veces, cuántas personas únicas, a todo esto, únicas, que ven el contenido, cuántas veces le aparece a la persona en su feed o en el For You page, si es TikTok, lo que sea? Eh, si tengo seguidores mes a mes, ¿cuánto me ha crecido la cantidad de seguidores? Un porcentaje o la cantidad de seguidores que hayan seguido. Eso también es una métrica en términos de awareness. Las menciones. Si yo tengo una marca o yo estoy potenciándome a mí como marca personal, ¿cuántas veces la gente ha hablado de mí? Hay aplicaciones, hay herramientas que le permiten hacer seguimiento. Uno puede colocar una palabra o una serie de palabras y la aplicación hace seguimiento de esas palabras o de mi marca, por ejemplo, en las redes sociales y me avisa cada vez que alguien habla de mi marca. Entonces yo puedo entender, ok, nadie está hablando de mí, nadie sabe que existo, o la gente está empezando lentamente a hablar de mí, ¿ya? Ojalá sea de mí positivamente o de mi marca positivamente, pero uno puede determinar ese tipo de cosas, ¿ya? Engagement también está, la tasa de engagement, es decir, eh, con qué porcentaje de gente está, de las que visitan, las que ven mis publicaciones, deciden comentar, deciden dejar un like, deciden compartir mi publicación. Eso es la tasa de engagement, ¿ya? Bueno, los comentarios, ¿cierto? Priorizar, cuando uno ve los comentarios, priorizar la calidad versus la cantidad. Y la extensión también, ¿ah? Cuando la gente deja comentarios más largos, eso también es un indicador al logaritmo de que el- lo que sea que ustedes están publicando genera ese tipo de reacción en los usuarios. Esta cosa es para volverse loco la cantidad de aspectos que uno puede considerar y que uno que tiene que tener en consideración. Un comentario largo es mejor que un comentario corto, ¿ya? La calidad del comentario a veces también tiene un rol versus la cantidad, ¿ya? ¿Cuántas veces, por ejemplo, shares o retweets o lo que sea? ¿Cuántas veces la gente comparte mi contenido? Si la gente lo está compartiendo un montón, significa que es contenido eh, que vale la pena compartir. Entonces, mi contenido le va a parecer más a esa gente y tal vez a otras más, ¿ya? ¿Cuánto tiempo la gente se queda? Estas cosas, de nuevo, uno probablemente las intuye simplemente por ser usuario consumidor. Uno sabe que si uno se queda más tiempo, porque lo ha experimentado, si uno se queda más tiempo viendo un video, lo más probable es que unos videos después le vuelve a aparecer el mismo creador de contenido, o el mismo tipo de videos, o ambas cosas, ¿ya? Entonces, así como uno sabe, por ser usuario, por consumir contenido, sabe cómo funciona la cosa. Entonces, si uno logra esa reacción en los usuarios, de que la gente se quede viendo lo que yo estoy publicando, que comente, que lo comparta, uno sabe qué es lo que le va a pasar a esa persona o a las otras personas. ¿Se fijan? Entonces, eh, así como uno lo ve como consumidor de contenido, es lo que va a ocurrir si uno hace bien esta pega, ¿ya? Las otras son ya más específicas para los contadores en particular. Si consultas por expertise, por ejemplo. Gente que, ¿qué tanto le están preguntando a ustedes por si ustedes, no sé, están publicitando 5 servicios que hacen, pero hay dos que la gente pregunta a cada rato. Y hay otros que en realidad nadie está preguntando, entonces ustedes tal vez dicen, la persona, yo estoy publicando sobre todas estas cosas, pero recurrentemente la gente va y me pregunta sobre este tema. Entonces quizás vale la pena enfocarse en lugar de estar como disparando a todos lados, focalizarme más en estas cosas que la gente me está preguntando a cada rato, porque claramente hay un interés de los usuarios por estos temas versus estos otros que no me preguntan mucho. Entonces quizás vale la pena, al menos en las redes sociales, enfocarme en estos contenidos. Entonces, yo dejo de tratar de generar contenido para todo el mundo, tratando de ver qué es lo que está ocurriendo, porque al principio eso es lo que ocurre, uno no sabe bien con qué la gente va a hacer clic, ¿ya? Pero después de un rato, de 2 o 3 meses, uno dice, ya, ok, claramente hay una tendencia en función de, en esta dirección. Entonces, en lugar de estar generando un montón de contenido diferente, me voy a enfocar en 1, 2 o 3 temas en particular y a eso le voy a dar, pero como bomba en fiesta, porque es lo que eventualmente me va a generar nuevos clientes, ¿ya? Entonces, eso también es importante. Bueno, el tiempo de permanencia de los videos y todo eso. ¿Qué plataforma? El origen de los clientes, ¿cierto? El origen de los clientes es, por ejemplo, ¿a qué se refiere? ¿Qué plataforma convierte mejor? Tal vez ustedes están teniendo mejores resultados en LinkedIn
que en Instagram. Quizás en Instagram son telarañas, nada de pesca, pero está pasando todo en LinkedIn. Entonces, quizás conviene redireccionar los recursos hacia la red que está generando más resultados, ¿ya? Eh, el ticket promedio, ¿qué se refiere al ticket promedio? Es el valor de los servicios vendidos vía digital. Si yo tengo un servicio y el servicio vale X, no sé, vale 100, 200, 300 lucas, entonces uno tiene que ir viendo cuál es el valor promedio de qué es lo que yo estoy vendiendo, cuál es los servicios que más están funcionando en términos de publiqué contenido, la gente se interesó en ese contenido, me contactó, conversamos, me contrató. ¿Cuáles son los servicios que recurrentemente me están eh, contratando? ¿Ya? ¿Y cuál es el monto por el cual estoy trabajando? Luego ver también qué es lo que está haciendo la competencia en ese sentido. ¿Están cobrando más? ¿Están cobrando menos? Muchas veces uno puede decir, ok, la gente me está contratando a cada rato por esta cosa. Tal vez no es mala idea subir el precio porque quizás me están contratando porque estoy muy barato. ¿Ya? Y estoy vendiendo muy barato mi servicio. Quizás lo estaba haciendo para lograr nuevos clientes, pero en el fondo estoy trabajando por las ganas y me estoy quemando por no las suficientes lucas. Entonces voy a subir 30-40% del valor para ver qué es lo que ocurre con eso, ¿ya? Entonces eso también es algo que uno tiene que tener en consideración. Ahora, fórmulas para calcular el retorno a la inversión. El ROI es el Return on Investment, ¿ya? Eh, el retorno de la inversión es, por ejemplo, esto después quizás es un poco como, en el fondo, es algo que ustedes probablemente van a entender mejor porque tiene que ver con fórmulas, tiene que ver con cálculos, que como su tema, ¿ya? Pero si yo estoy hablando del ROI básico, el retorno de la inversión es decir, cuánta plata yo estoy poniendo versus cuánta plata estoy obteniendo de esa inversión, ¿ya? Por ejemplo, el ROI más básico es los ingresos generados menos la inversión, ¿cierto? Y eso dividido por la inversión por 100. Es decir, ingresos generados es todo lo que yo facturo, todo lo que yo vendo gracias a esta presencia en redes sociales. La inversión es obviamente la suma de la publicidad, lo que estoy gastando en publicidad, más el gasto de la herramienta o en contratar a alguien, o más el tiempo, si lo estoy diciendo solo, ¿cierto? Todo eso es la parte de la inversión. Luego el resultado, ¿cierto? Es el porcentaje de retorno, ¿cierto? Hago la operación y digo, ok, estoy ganando plata con esta cuestión, o estoy perdiendo plata, o estoy llegando como al mismo punto, no me está conviniendo, en el fondo tengo que analizar, estoy invirtiendo demasiado porque no estoy retornando, no me está retornando tanto, entonces ahí uno tiene que ir viendo cuál es cuál es la estructura de costos que yo tengo que tener para que esta cosa funcione, ¿ya? Ahora, el CAC, el costo de adquisición, ¿cierto? Es, ¿para qué sirve, cierto? El costo de adquisición es, en el fondo, me cuesta tanta plata conseguir cada cliente nuevo. Entonces, ¿para qué sirve esto? Es para saber, obviamente, cuánto cuesta conseguir cada cliente, para comparar la eficiencia entre distintas estrategias. Quizás estoy intentando una forma y me está costando más que a través de esta otra manera de publicar. Quizás estoy invirtiendo demasiado en publicidad o quizás no estoy invirtiendo demasiado. ¿Ya? Y también para hacer ciertos presupuestos que sean realistas, porque a veces uno dice, voy a invertir un montón de lucas y la cuestión al final, la inversión, el peso por cliente no está conviniendo. Entonces, tener todos estos datos, ir haciendo estos cálculos que ustedes lo pueden hacer en función de cuál sea su realidad, ¿cierto? Cada uno va a saber eh, cuánto está invirtiendo en marketing, si no está invirtiendo nada, pero si decide, puede hacer el ejercicio previo. O sea, voy a invertir tanta cantidad de plata y necesito obtener, o esto es la cantidad de clientes nuevos que espero conseguir en función de esta inversión. Entonces uno puede decir, ok, esto es lo que me va a costar más o menos conseguir cada cliente. El LTV es el valor de vía Lifetime Value. Eso es en inglés, ¿cierto? Lifetime Value. El valor. ¿Cuánto, si yo tengo un cliente hoy y este cliente estuvo conmigo 2 años? ¿Cuánto obtuve yo en ingresos por parte de ese cliente? Esa es la vida útil, en el fondo, del cliente conmigo, ¿ya? Entonces, el ticket promedio, que es lo que hablábamos nosotros, ¿cuál es el precio por la frecuencia anual? Es decir, cuánto tiempo está conmigo, por los años de relación, que ojalá sean años y no sean meses. Entonces, el ticket promedio, ¿cierto? Es cuánto paga el cliente por el servicio, la frecuencia anual es cuántas veces al año te contrata, quizás tienen servicios recurrentes y va pagando todos los meses.
más o menos común, ¿cierto? ¿Y cuántos años se produjo esta relación? ¿Cuántos años duró? Entonces, cada cliente de este tipo, uno, con toda esta información, ¿cuál es la interpretación que uno le puede dar al lifetime value? Es, cada cliente de este tipo genera una X cantidad de plata, de ingresos, ¿cierto? Durante el ciclo de vida, ¿ya? Entonces, eso también sirve después para otras cosas que uno puede hacer. ¿Qué es esto? Por ejemplo, la regla del LTV, el Lifetime Value, dividido por el costo de adquisición del cliente. Entonces, la interpretación de estos resultados es la relación. Si uno hace este cálculo de cuánto tiempo, digamos, monetariamente hablando, es la vida del cliente, la vida útil, la relación de ustedes con el cliente, dividido por cuánto les cuesta a ustedes obtener cada cliente, si la relación, lo que dice ahí, si es menor a 3, entonces el negocio no va para ningún lado. Si la relación es entre 3 y 5, entonces es rentable, como dice ahí, rentable, pero hay un riesgo asociado. Si está por sobre ya, entonces estamos hablando de números verdes, andaría bien. Y si es sobre 10, bueno, fantástico. Eso es lo que todos, a lo que queremos llegar, ¿cierto? Pero ustedes para poder llegar a este cálculo, primero tienen que hacer todos los anteriores, saber cuál es la vida útil del cliente, cuál es el costo de adquisición, que no estamos hablando ¿cierto? De matemática espacial, no es algo que ustedes perfectamente pueden hacer eh, con el conocimiento que tienen. Por último está el payback period. Es el tiempo de recuperación. El payback period se refiere a cuánto tiempo yo me demoro en recuperar la inversión que estoy haciendo, ¿ya? Entonces, ahí es el costo de adquisición del cliente, es por el ingreso promedio mensual que uno tiene por este cliente en particular. Entonces uno va a decir, ok, voy a estar 3 meses antes de que recupere la inversión que estoy haciendo en este cliente, ¿ya? Así que eso también son distintas fórmulas para que ustedes puedan calcular eh, cuál va a ser el retorno de la inversión que ustedes están haciendo, ¿ya? Luego están las estrategias de conversión. Esta es una especie como de embudo al revés. Partimos por la base, por la parte de abajo, porque todos en principio tenemos seguidores, ¿ya? Es decir, hacemos una publicación, la gente ve la publicación. Eso, con suerte, es una persona que ve. Pero lo primero que nosotros podemos apelar digamos, desear tener es un seguidor. Pero ese seguidor todavía no es un negocio para nosotros. Entonces, ¿cómo yo transformo este seguidor, esta persona que está consumiendo mi contenido, en un cliente? Y ojalá en un cliente que sea recurrente, ¿ya? Entonces, partimos por la parte de abajo. La parte de abajo, conocimiento, awareness. Es decir, primero la gente tiene que saber que existo, ¿cierto? Para eso está el contenido educativo, ojalá el contenido educativo viral, ¿cierto? Eh, lo que les hablaba al principio, el SEO. Utilizar las palabras correctas, utilizar hashtags de manera que la gente me pueda encontrar. De repente, si existe alguna conexión o existe presupuesto, hacer alguna colaboración con influencers, con gente que ya tiene una base de seguidores establecida, entonces nos permite a nosotros llegar a más gente de manera más rápida, ¿ya? O participar en algún tipo de evento virtual, ¿ya? Eso también puede funcionar. Pero en el fondo la primera parte es hacer que la gente sepa que existimos. Distintos canales, pero en el fondo es entrar en el radar del usuario. Esa es la primera parte, ¿cierto? La parte de conocimiento. Una vez que yo logré eso, viene la parte de generar el interés. El interés se puede generar simplemente con hacer contenido de calidad, pero uno también puede ser un poco más proactivo y generar los famosos lead magnets. El típico lead magnet en un sitio web es, por ejemplo, un PDF descargable, una guía de alguna cosa. ¿Ya? Por ejemplo, lo que hablábamos hace un rato atrás, el ejemplo, guía de gastos deducibles. No sé si eso existe, pero una guía para hacer algo, ¿ya? O 10 pasos, o no sé lo que sea. En el fondo, contenido gratuito, generalmente descargable, que no, la gente ve como un regalo, ¿ya? Esos son los lead magnets. Se ocupa mucho en los sitios web, aunque quizás ahora ya no tanto, pero en el fondo ese es el concepto. Entregar algo, de nuevo, sin esperar nada a cambio, digamos, que no sea transaccional. Simplemente yo te regalo esto solo porque
eres simpático, porque estás en mi sitio web, porque estás en mi plataforma, en mi página de Instagram o TikTok o lo que sea. ¿Ya? Se pueden hacer, por ejemplo, que también es algo que se hace en webinars, ¿cierto? Yo voy a hacer una clase gratuita, por supuesto, y les voy a enseñar a hacer alguna cosa, o les voy a mostrar cómo. En el fondo, apelar o hacer un trabajo como doblar el trabajo sobre el tema educativo, ¿ya? Los lead magnets son generalmente información útil, son datos que la gente puede, son accionables, la gente puede usarlos para hacer otra cosa. El webinar es para aprender también, cuestiones, ¿ya? Puede ser un tema específico. Otra cosa que también sirve harto son, por ejemplo, esas calculadoras que uno ve en internet que son calculadoras online, por ejemplo, para calcular el IVA, ¿ya? Eso también puede ser una herramienta, ¿ya? Ahora, todo este tipo de cosas uno tiene que ser capaz de o generarlas o contratar a alguien que haga ese trabajo. Entonces, eso no es tan sencillo. Pero si uno tiene los medios o la capacidad para hacerlo, es algo que sirve para generar interés, ¿ya? Ya entré en el radar, ahora quiero que esa persona que ya sabe que existo se interese en mí, empiece a generar un interés más proactivo, no solamente que consuma, sino que dé el siguiente paso, ¿ya? El tercer paso es la consideración, ¿ya? Ahí donde yo le estoy mostrando qué tan seco soy para lo que se supone que hago. Casos de éxito, testimonios. Puedo en este punto ya establecer una conexión con la persona y le puedo hacer una consultoría, no sé, 15 minutos, media hora, y nos conectamos. Entonces es una especie de consulta gratuita y la persona, si da ese siguiente paso, ahí es como un pasito más para que lo contraten a uno, ¿ya? Entonces, todo esto es ir construyendo sobre el paso anterior, por eso que tiene esta como forma de pirámide, ¿ya? Entonces, el tercer paso es una consideración donde yo te estoy mostrando, yo, mira, todas estas son mis credenciales, todo esto yo lo he hecho, esta gente ha confiado en mí, conversemos, hablemos, te cuento, cuéntame tu problema, ¿cuál es tu drama? Sin costo, de nuevo, sin costo. En este punto, hasta este punto es todo sin costo, ¿ya? Por último, o sea, no por último, el siguiente paso, pero ya acercándonos al tema que es la retención, cuando yo ya tengo a este usuario y no quiero que se vaya, ya se transformó en un cliente, pero antes de eso está la decisión. Entonces, la decisión es, yo tuve una reunión contigo, o te hice una asesoría gratuita de media hora, 20 minutos. Entonces, en función de eso, yo al final puedo decirle, mira, ya entendí cuál es tu problema. Si quieres, te puedo hacer una propuesta, por supuesto sin costo. Te hablo de cuáles son mis planes, mis paquetes, mis servicios. Entramos ya en materia, ¿ya? Porque ya la persona dio pie para que yo pueda entregar más información. Entonces, en este punto yo ya lo estoy convenciendo. Le estoy diciendo, ya viste quién soy, te gustó mi contenido, conversamos, entendí cuál es tu problema, ya sabes que soy capaz de hacer lo que digo que hago. Déjame mostrarte cuáles son mis planes, qué es lo que significa, cuánto cuesta. Entonces la persona ahí es cuando toma la decisión. Ok, ya trabajemos juntos. Bueno, y ahí es parte de uno, de ustedes en el fondo, jugársela, ¿cierto? Responder a las expectativas que la gente tiene de ustedes. Es decir, ok, efectivamente este contador era todo lo que él decía que era y más, porque eso es algo súper importante. Hay un concepto eh, que no sé si tiene una traducción muy bien en español, pero es under promise y over deliver. Eso significa no hacer muchas promesas, pero dar más de lo que uno dijo, de lo que la persona esperaba. Entonces, que es al revés de decir, soy el mejor del mundo, te voy a hacer todo lo que tú necesites. Entonces la gente tiene muchas expectativas respecto a lo que uno va a hacer. Resulta que después uno llega y el trabajo no es lo que uno había prometido. Y entonces la persona queda como, yo pensé que iba a ser mejor, pensé que iba a ser más completo, o lo que sea. En cambio, si uno dice, sí, yo te hago el trabajo, pero teniendo como carta bajo la manga. Y cuando uno lo entrega, le entrega no solamente lo que la persona esperaba, sino que un poco más. Ese es el mejor escenario, porque la persona va a quedar súper satisfecha con el trabajo y de nuevo, su percepción del trabajo de ustedes es que esta persona va más allá del deber, o la expresión que uno quiera ocupar, ¿cierto? No solamente hizo lo que le pedí o lo que se comprometió, sino que me entregó más. Entonces estoy súper contento. Ustedes siempre pensaron hacer eso desde un principio, pero no comunicaron, no mostraron todas sus cartas en el fondo.
sino que dijeron, ya voy a hacer esto, pero siempre pensando, el trabajo va a estar compuesto de todas estas cosas, pero yo no voy a comentarlas todas porque voy a guardar algunas cositas para mostrarlas al final, cosa que la persona diga, wow, realmente el trabajo es completo. E hicieron más de lo que yo esperaba. Ese es el mejor escenario. Porque esa persona no solamente se va a transformar en un cliente estable, recurrente, sino que a la primera oportunidad de alguien le diga, oye, ¿sabes que ando buscando un contador? Los va a recomendar, pero sí, a ojos cerrados. ¿Sí? Eso es lo que pasa cuando uno hace un buen trabajo, la persona o la empresa con la cual esté trabajando, pero generalmente esto se reduce a personas, ¿ya? Una persona dentro de la empresa que es nuestro contacto, que ojalá sea el dueño, pero si no, si una empresa más grande, tal vez alguien de un departamento, siempre va a decir, trabajemos con esta persona o te recomiendo esa empresa, sea una empresa más chica o lo que sea, ¿ya? Pero va a estar siempre asociado a su performance. Y si ustedes prometen mucho, después puede que algo se caiga en el camino, que incluso puede que ni siquiera tenga que ver con su trabajo, sino que era algo que dependía de alguien más o de un software, lo que sea, y se cayó, no funcionó, pero ustedes prometieron que lo iban a hacer. Y resulta que al final la gente se queda con la sensación de que me dijo que iba a hacer algo y ahí quedamos, no ocurrió. Entonces queda con la sensación como amarga, así como mal. Y ustedes podrían haber dicho menos cosas y hubieran quedado igual bien. Entonces, a veces uno tiene que como moderar el entusiasmo a la hora de ofrecer los servicios. Yo entiendo, yo también soy independiente, entonces uno quiere como obtener el cliente y en ese afán de que lo contraten, uno puede equivocarse a la hora de decir, ofrecer el cielo y el mar. Y resulta que no es la mejor estrategia. Entonces uno tiene que eh, pensar en esto por adelantado, decir, ok, esta va a ser la manera en que yo me voy a aproximar a este trabajo, lo que voy a decir que voy a hacer y finalmente lo que voy a entregar. Y por último, está el tema de la retención. O sea, en la retención yo ya tengo el cliente, ¿ya? Ya estoy trabajando con él. Entonces, el cliente necesita si es que no se produce, porque a veces hay muchas veces que la gente a uno lo deja trabajar, porque confía en uno, y no está encima de uno, ¿ya? Generalmente se produce con la gente que tiene un ticket más alto. La gente que más paga, por lo general, es la que menos atados le hace a uno. Los que andan siempre ratoneando las lucas son los que están más encima. Son los clientes más complicados. Los que pagan menos son los más complicados. Los que pagan más, por lo general, no. ¿Ya? Pero aún así, uno tiene que estar, si no hay mucha comunicación, tratar de no dejar al cliente como botado, ¿ya? Estar ahí y hacer como check-ins regulares, ¿ya? Tal vez, dependiendo del tipo de cliente que sea, hacerle ofertas o ofrecerle servicios exclusivos o entregar algún tipo de exclusividad a esos clientes. Eso también funciona muy bien, ¿ya? eh, de repente uno puede tener un programa referido, es decir, si tú me traes un cliente, yo te hago un descuento o te doy alguna otra cosa de manera gratuita. Eso también funciona. Hay gente que ni siquiera pesca, pero hay otros que les gustan ese tipo de cosas porque en el fondo, si ellos tienen referidos, quizás tienen hartos contactos y pudieran traerle un nuevo cliente. Eso para ellos va a ser un win-win porque van a traer un nuevo cliente. Ustedes van a estar felices y más encima van a tener un descuento o van a tener alguna regalía. Entonces, los referidos también pueden funcionar, va a depender del cliente al cual ustedes se lo estén haciendo, ¿ya? Entonces, eso ya es cuando ya tienes el cliente como retenido y ya es tu cliente regular, ¿ya? Así que eso es súper bueno. Aquí hay un ejemplo. Yo no sé si ustedes alguna vez han cotizado este tipo de cosas, pero esto les da una idea de qué es lo que podrían esperar de un plan. Sí, por ejemplo, esto es básicamente contenido, no es publicidad. Pero si yo quisiera contratar a alguien o a una empresa, esto es más o menos los valores que ustedes pueden esperar y lo que puede tener cada plan. Si yo un plan básico, por ejemplo, anda alrededor de las 150, 180 lucas, puede depender, varía, pero más o menos anda en eso. Entonces tienen posts, tienen historia, hacen el copywriting, es decir, no tienen que ustedes escribir el contenido, sino que alguien más lo escribe. Lo mismo con el diseño de las plantillas y todo lo que se ocupe, alguien más se encarga de eso. Entonces, si ustedes no tienen tiempo y tienen los recursos para invertir en esto, es probablemente la mejor manera de hacerlo, ¿ya? Especialmente al principio. Quizás después ya pueden tener más tiempo o pueden entender cómo funciona,
pero hacer arrancar esta cosa generalmente no es fácil porque uno no tiene todo el conocimiento. ¿Ya? Entonces, un plan básico, por general, al principio es lo que mejor funciona. El plan intermedio y el plan premium obviamente varían el precio y varían también la cantidad de posts que se van publicando, la frecuencia, se van agregando más cosas, por ejemplo, videos, un live, un webinar también puede ser, gestión de comunidad, es decir, que la misma persona se encargue de responderle a la gente cuando hacen preguntas, ustedes le dicen el tono, así que quiero, cada vez que alguien me comente algo, yo quiero que tú contestas de esta manera. Entonces, se definen los parámetros, las políticas, cómo se va a contestar y todo, y entonces ustedes se olvidan de eso. Alguien más se encarga de hacer toda esa pega. Lo mismo con el plan premium, ¿ya? En la gestión, bueno, ojalá nunca ocurra, pero por ejemplo en Plan Premium pueden tener una gestión de crisis, que las cobas, hicieron un comentario que cayó pésimo y lo están cancelando en las redes sociales. Entonces, eso requiere una gestión de crisis. O sea, ¿cómo vamos a manejar? ¿Cómo arreglamos, cómo damos vuelta a la tortilla para que la gente ya no nos siga cancelando y volvamos a ser alguien que todo el mundo quiere contratar? Ahí tienen, por ejemplo, eso en un plan premium. Pero esto, si es que no lo han contratado antes, debería darle una idea, más o menos, cuál es qué pueden esperar a la hora de buscar contratar estos productos y si es algo que ustedes se pueden permitir en este momento o cuando decían hacer algún tipo de planes de contenido, ¿ya? Porque la generación de publicidad es una cosa completamente distinta, tiene otra dinámica, no es lo mismo. ¿Ya? Aquí un poco la idea de qué tipo de plan me conviene cuando, dependiendo de dónde estoy yo parado. Si estoy recién empezando, un plan básico es más que suficiente, ¿cierto? Porque están recién empezando. Ahora, si ya tienen clientes digitales o tienen una presencia digital, quizás el plan intermedio es algo que a ustedes les convenga más, algo que tenga más frecuencia de publicación, en el fondo, que sea ya más dedicado, ¿ya? Ahora, si ustedes ya llevan un tiempo, tienen presencia en redes sociales y ya tienen hartos clientes que son recurrentes, entonces tienen probablemente además más recursos para invertir, porque eso es importante. Y pueden hacer más cosas y en general, cuando uno hace más cosas, eso normalmente se traduce en mejores resultados. Como todo, si uno invierte más lucas, lo más probable es que tenga mejores resultados. Tienes más alcance, tienes mejores, digamos, la cantidad de gente que te empieza a seguir es más alta. Eso, por supuesto, va asociado a la calidad del contenido. No es mágico, no es que tú estés pagando más, tenga un plan más alto y eso automáticamente resulte en mejores resultados, sino que tiene que ir asociado también a una generación de contenido que sea de calidad. Si uno no tiene eso, puede estar pagando 10 millones de pesos y no va a tener ningún resultado. Entonces hay que estar encima de eso también y no dejarse engañar con un plan premium, va a ser todo por mí. Uno también tiene que fijarse qué es lo que está pasando con el contenido y asegurarse de que el contenido lo refleja a ustedes, refleja su realidad y es atrayente. ¿Ya? Así que eso también es importante tenerlo considerado. Ahora, por ejemplo, si yo quiero implementar un plan, ¿cómo debería lucir esto? Pues, en el fondo, ¿qué es lo que yo aquí les quiero mostrar? Es, si yo quiero hacer un plan de contenidos, una implementación de estos recursos, ¿qué debería esperar, por ejemplo, del día 1 al 30, el primer mes, ¿cierto? Uno empieza, si los perfiles ya están creados, uno tiene que optimizarlos, ¿cierto? Tienes que, si no se ha hecho nada, uno hace parte de lo que hemos estado conversando. ¿A quién quiero llegar? ¿Cuál es mi nicho? ¿Cuál es mi cliente objetivo? ¿Qué imagen quiero presentar? Toda esa tarea de lo que hemos estado conversando se hace en este momento. Si no existen los perfiles, si no existen las cuentas, se crean las cuentas. Si las cuentas ya existen, se modifican o se alteran de manera que empiecen a representar lo que nosotros queremos hacer. Eso pasa en los primeros 30 días. Ahora, del día 31 al 60 es cuando ya empieza la cosa a ponerse más interesante. Uno empieza a ver resultados de lo que ha estado implementando en el primer mes. Los 3 primeros meses, bueno, digamos, los 3 primeros meses es lo que se ve aquí, pero ya a partir del segundo mes uno debería ser capaz de ver resultados y tener métricas con las que uno puede trabajar. El primer mes uno casi está volando a ciegas, además está recién construyendo, es difícil saber nada. Pero ya al segundo mes uno va a tener resultados, uno va a tener eh, métricas que nos indiquen, ya sea que estoy utilizando herramientas externas o las mismas métricas de cada una de las redes sociales. Nos van a permitir eh, entender si lo que estamos haciendo va por el buen camino o tenemos que hacer algún cambio
en la manera en que nos estamos aproximando al contenido de redes sociales. Ya al día 60, digamos, aproximadamente los 2 meses, uno ya debería ser capaz de entender qué es lo que está pasando. Y obviamente ya a los 3 meses ya uno está full claro con qué está pasando, ya empieza el proceso de optimización. Ya tenemos contenido, primero tenemos contenido, al principio, los primeros 30 días no hay nada. Entonces tenemos que generar contenido, ya a los 3 meses tenemos contenido ya, sea en videos, imágenes, texto. Hay algo con lo cual trabajar. Ya seguramente tenemos seguidor, entonces empezamos a ver, ok, cómo podemos mejorar lo que ya tenemos para empezar a obtener mejores resultados. Entonces, este es como un camino de los primeros 30 días para entender cómo funciona. Entonces, un poco ya lo que ya les he dicho, ¿cierto? En el día 61 al 90 uno empieza a analizar los resultados. eh, Pueden hacer otras cosas como lo que hablaba hace un momento atrás, lanzar un programa de referidos cuando ya la gente te conoce y tienes algún cliente, tú puedes empezar con este tipo de cosas que no tienen mucho sentido. Es como lo que les hablaba de las encuestas. No tiene sentido hacer encuesta a los 5 días de crear una cuenta porque nadie va a responder esa encuesta. ¿Ya? Entonces, no tienen que entender que debe llegar a un punto donde hay una suerte de masa crítica de seguidores que nos permitan llevar nuestro trabajo al siguiente nivel. ¿Ya? Entonces, eso es. eh, lo resumí porque en realidad era más largo. Que podría haber estado aquí probablemente 2 horas más hablando, pero en realidad me iba a demorar demasiado. Pero en términos generales, eso les da una idea de qué es lo que necesitan, cuál debería ser la aproximación, cuáles son las herramientas que pueden utilizar, cuáles son los costos si quieren externalizarlo, cuáles son las cosas a las cuales deben prestar atención y más o menos una suerte de roadmap que les sirve para entender qué esperar en esos primeros 30, 60 y 90 días del comienzo. ¿Ya? Entonces, para aquellos que están ahora aquí, no sé si tienen alguna duda, si hay algo que no haya quedado claro o hay algo que yo les pueda ayudar a aclarar de las cosas que yo les conté. Bueno, si nadie tiene ninguna duda, si todavía tienen dudas, la pueden hacer. Si tienen consultas o no. Pero si no, nadie tiene dudas, entonces, como dice ahí, les agradezco la atención por haber estado estas 2 horas casi que estuvimos acá. Eh, Cualquier consulta la pueden hacer después al equipo de IST. Como les digo, esta presentación va a quedar disponible. Hay un material que probablemente se va a poder compartir en el caso de que lo necesiten. Lo pueden hacer las consultas por WhatsApp probablemente y por correo. Pero la presentación va a quedar también disponible para que la puedan ver en caso de que no la hayan visto, que quizás estaban haciendo otra cosa. Pero va a quedar grabado, ¿ya? Así que, nada, les agradezco la atención. Espero que les haya gustado, espero que les sirva, porque igual hay harta información que hay que digerir, no es algo que uno puede entender de inmediato, hay hartos datos, entonces la pueden revisar después, pero espero que si deciden ir por el camino de la generación de contenido para las redes sociales, les sirva, ojalá puedan obtener hartos clientes y sea una herramienta más para su negocio, en el fondo. Ya. Te quería agradecer, digamos, tu charla, muy didáctica, eh, eh, muy bien preparadas las láminas. Yo soy contador auditor y estoy en el proceso de evaluando hacer alguna campaña de traer más clientes. ¿M? Ya. Me gustó, aprendí hartas cosas. Sería interesante que agregaras como material una especie de diccionario porque hay conceptos que la verdad no comprendo, digamos, o pasaron muy Claro. rápido. Por ejemplo, cuando Sí. dijiste carrusel, cuando decías, ¿cuáles eran los otros conceptos que me llamaron la atención? Honeycat, no sé cómo se llama, algo así.
A ver, es un concepto, bueno, que son muy propios no sé si del marketing o que me deja, que seguramente Quiero tú lo manejas. bloquear mi- Claro, el engagement, ¿qué es lo que es el engagement? El engagement. Ya, bueno, el engagement es en el fondo la interacción. El La engagement. interacción. Ah, Yo a veces, y ese es un error tal vez con una deformación profesional que uno tiene, que ocupa muchos términos porque igual como les debe pasar a ustedes y sí, probablemente también en todas nosotros las nos pasa. profesiones uno tiene términos específicos que uno como profesional los conoce y el resto no tiene idea qué rayos significa. Entonces pasa esto. El engagement es en el fondo la interacción que la gente tiene con lo que uno está haciendo, ya sea las publicaciones, eh, si uno hace, por ejemplo, un live o los likes ¿Mm? el compartir, dejar comentarios, todo eso es parte del engagement que se llama. Y lo otro, ¿cuál Ya. fue el otro comentario la otra palabra que me había dicho al principio? Era Lit, Lit, y había otra más que déjame buscarla. leads. Pero mira, bueno, la idea a lo mejor podrías agregar al final un diccionario con concepto o Sí, también claro. después de engagement, en paréntesis, la palabra que me dijiste recién, ¿qué es lo que era? La palabra en sencillo, digamos, en lenguaje más cotidiano. ¿Qué significa? ¿Mm? Es Interacciones, la interacciones. interacción. El Claro, engagement es claro, la calidad de la interacción del usuario con el contenido de uno. Como les decía, puede ser los comentarios que claro. todo esto es parte del famoso engagement, el comentario que dejan, el like o compartirlo con otra gente o Claro, guardarlo, porque a veces la gente también guarda las cosas, no la solamente le palabra que gusta, está al sino lado también, awareness. Por ejemplo, awareness. Debía haber puesto más cosas en español. no, no, Awareness, ponerla igual si se usa, pero entre paréntesis para los que somos claro. neófitos en el lenguaje, entre paréntesis significa tal cosa, no sé. No, En la y sabe que no es mala idea, porque así como yo ocupo estas expresiones, ¿Mm? probablemente se van a topar con estas expresiones en otro lado. Entonces, Sí, no sé, yo, si las coloco yo he como una visto, especie de diccionario, les va a servir porque todos estos datos les sirven después para cuando ustedes quieren hacer, por ejemplo, si quieren hacer su propia campaña, probablemente se van a topar con de alguna u otra manera se van a topar con estos datos. Entonces ya van a saber de qué están hablando, no van a perder tiempo buscando qué significa eso. ya, Entonces, es una buena idea. Sí, yo creo que lo yo he voy a visto hacer. todos estos conceptos, los he escuchado, pero no los entiendo, digamos. Yo no soy ni nulo, ni tampoco ni experto en estos temas tecnológicos, pero algo leo, digamos, algo me informo. Yo lo había escuchado, digamos, y ahora estoy introduciendo, por eso estoy en este curso para aprender más y ver también, de acuerdo a mi presupuesto, si lo puedo hacer, digamos. ¿M? Sí, de hecho, hay unas cosas que yo no alcancé a compartir, pero por ejemplo, yo tengo, voy a dejar este documento, yo se lo voy a pasar al equipo de IST para que ellos lo publiquen. Por ejemplo, hay un dato que yo tengo acá que era la distribución sugerida de publicidad, que el tema de la publicidad no lo alcancé a tocar porque si no estamos aquí hasta las 12 de la noche. No, ¿Cómo pero te sería digo. un ideal como para que ustedes Mm, tengan de referencia? Por ejemplo, lo voy a mencionar, si ustedes hicieran un plan básico, estamos hablando no de contratar, sino que hablemos como de planes, que es más fácil, y mm, quisieran, por ejemplo, hacer Facebook e Instagram, que en el fondo es la misma cosa, Meta es la misma cosa, Facebook e Instagram, mm, Google Ads, hablamos de publicidad, no de contenido, que es lo que hablamos nosotros, esto es mm, publicidad. Por ejemplo, podría ser un 60% de Facebook e Instagram, un treinta por mm, ciento de Google Ads y un diez por mm. ciento de LinkedIn. Pero quizás ustedes quieren potenciar LinkedIn porque es una red social más potente para ustedes, ¿cierto? Entonces quizás Sí, sí, le van sí. a dar De hecho, más porcentaje a eso. Pero por último, este tipo de documentos les da una idea, de un punto de partida. O sea, ya, me parece una buena idea. Por ejemplo, aquí se menciona un plan básico de 120 lucas. Y ustedes dicen, no, claro. 120 lucas en realidad es mucha plata, yo no tengo 120 lucas, pero por último eso ya yo puedo, porque todo esto, a diferencia de los planes de contenido, que uno Mm, tiene montos fijos, como lo mostraba hace un rato, uno se sí, paga sí. 180 lucas al mes y tiene todas estas cosas. Con la Mm, publicidad es diferente, porque la publicidad tiene dos aspectos, uno que es el pago de la publicidad en sí, y el otro mm, aspecto que es el pago por la gestión. Por ejemplo, imagínense que yo le hago la publicidad. Yo voy a mm, cobrar X cantidad, por ejemplo, 100 pesos por generar la publicidad, en meterme a la plataforma, hacer el seguimiento. Pero aparte de eso está la plata que usted invierte en publicidad. No sé si se entiende
la Sí, diferencia. Un sí, poco la pega, yo hago, hago la publicidad, pero tengo que cobrar por la gestión, claro, una cosa por así, tu trabajo, ¿ya? por tu tiempo. Claro, exacto. O sea, yo voy a hacer los avisos, voy a hacer la publicidad, voy a hacer el seguimiento, todo eso tiene un costo. Pero Mm, lo que se le paga a las plataformas, por ejemplo, si yo quiero hacer publicidad en Facebook, Facebook, ellos cobran una cantidad X de plata. Y eso es aparte de lo que yo o cualquier persona cobra por claro, hacer sí. la gestión de la publicidad. Eso si se lo designa un tercero. Ahora ustedes mismos pueden hacer personalmente el tema de la publicidad. Y la gracia es que la publicidad no tiene un mínimo. Uno puede publicitar con una luca al día si quiere. Solo que la probabilidad de obtener resultados es relativamente baja, por No, supuesto. yo creo que Pero no hay un por ahí, mínimo. No hay un mínimo. por ahí yo creo que la mayoría de nosotros que no tenemos, bueno, haciendo un gran esfuerzo podríamos, el plan básico, pero la verdad que tampoco nos generamos grandes contenidos. Yo escribo artículos en LinkedIn, Mm, en unos 3 o 4 al año, digamos, porque y con eso quedo contento, digamos, pero nada más que eso. Y claro. tengo clientes, pero que me permiten sobrevivir dignamente, pero no tengo más ambiciones en este momento, pero sí me interesa explorar el tema, digamos. Claro, si en el fondo es eso, en el fondo si uno dice, yo estoy en este punto, pero quisiera llevar mi negocio al siguiente nivel, entonces las redes sociales son una herramienta muy poderosa para hacer eso, es decir, la gente tiene resultados reales con el tema de los contenidos, con la publicidad que es un poco más directa, ¿cierto? El tema de la generación de contenidos tiene resultados, pero toma un poco más de tiempo. Por lo general Mm, también cuesta un poco menos, ya que hacer la publicidad. La publicidad es mucho más efectiva en el sentido de que no sé si instantánea es la palabra, pero los resultados se ven mucho más rápido, ¿ya? Pero ya. también es más caro. Entonces uno tiene que, como muchas cosas, esta cuestión pasa por las lucas. Es decir, Sí, ¿tengo yo sí, la no. capacidad para invertir en esto? ¿Cuáles son los resultados que espero a mediano, corto y largo plazo? Y ahí uno toma las decisiones. Por eso, si uno puede tirarse a esta cuestión, ya lo voy a hacer yo solo, o puede buscar a alguien que tenga experiencia y que pueda hacerle la pega, pero en el fondo todo se reduce a, ¿tengo la capacidad de tiempo para hacerlo yo solo o tengo los recursos para buscar un tercero que me haga la pega? Pero lo que Una vez más, sí, te agradezco la charla, independiente de digamos, eso, aprendí estas cosas que no sabía. sí, bueno, esa es la idea. Como les digo, en el documento hay un montón más de información que por tiempo, si no, aquí hubiéramos estado fácilmente un par de horas más. Así Ya, que hay más información que ustedes van a poder ver con calma. Así que ahí yo se las voy a pasar a los chicos de IST para que la publiquen y ustedes la tengan ahí disponible y puedan con más calma ya revisar la información, digerirla y ver en el fondo qué pasos quieren seguir adelante. ya pues. Muchas gracias. Bueno, de nada, que estén muy bien. Chao, chao. Eh, Bueno, me despido entonces yo, que esté muy bien, ha sido un gusto. Cualquier cosa, ahí se pueden comunicar con los chicos de IST a través del chat en WhatsApp, ¿ya? Así que estén muy bien, que tengan muy buenas noches y que descansen. Muy amable, igualmente. Buenas noches. Gracias, José. Buenas noches. De nada, chao.